Las bases de datos en columnas se están volviendo cada vez más populares últimamente, especialmente en sistemas de consulta analítica como soluciones de almacenamiento de datos. No hay nada que no puedas representar en ellas, y esto es lo que tiene encantado a todo el sector empresarial. Las bases de datos en columnas se han denominado el futuro de la inteligencia empresarial. A menudo se usan en almacenes de datos, es decir, en los repositorios de datos estructurados que las empresas usan para respaldar la toma de decisiones corporativas. Las empresas extraen datos de múltiples fuentes, incluyendo aplicaciones basadas en la nube y repositorios internos, y los canalizan en lotes a estos almacenes de datos, donde sirven como una base de datos para las herramientas de inteligencia empresarial. Los almacenes de datos se benefician del mayor rendimiento que pueden obtener de una base de datos que almacena datos por columna en lugar de fila. Pero, ¿por qué las bases de datos en columnas son más rápidas para los almacenes de datos? Los sistemas de almacenamiento tienen que extraer datos de unidades de disco físicas que almacenan información magnéticamente en platos giratorios, utilizando cabezales de lectura y escritura, que se mueven para encontrar los datos que solicitan los usuarios. Cuanto menos se muevan las cabezas, más rápido funcionará la unidad. Si los datos se mantienen juntos minimizando el tiempo de búsqueda, los sistemas pueden entregar esos datos más rápido. ¿Qué es una base de datos columnar? Una base de datos columnar es un sistema de gestión de base de datos DBMS que almacena datos en columnas en lugar de filas. El objetivo de una base de datos columnar es escribir y leer datos de manera eficiente, desde y hacia el almacenamiento en el disco duro, para acelerar el tiempo que lleva a devolver una consulta. En una base de datos columnar, todos los valores de una columna 1 están físicamente juntos, seguidos de todos los valores de una columna 2, y así sucesivamente. Los datos se almacenan en orden de registro, por lo que la entrada de número 100 para la columna 1 y la entrada número 100 para la columna 2 pertenecen al mismo registro de entrada. Esto permite acceder a elementos de datos individuales, como el nombre del cliente, por ejemplo, en columnas como en grupo, en lugar de individualmente fila por fila. Estructura. Las bases de datos de columnas utilizan un concepto llamado K-Space. Un K-Space es como un esquema en el modelo relacional. Este contiene todas las familias de columnas, tipo de tablas similares en el modelo relacional, que contienen filas, que contienen columnas. Aquí hay un vistazo más cerca de una familia de columnas. Como muestra el diagrama anterior, una familia de columnas consta de varias filas. Cada fila puede contener un número diferente de columnas a las otras filas, y las columnas no tienen que coincidir con las columnas de las otras filas, es decir, pueden contener diferentes nombres de columna y tipos de datos. Cada columna está contenida en su fila, no abarca todas las filas como en una base de datos relacional. Cada columna contiene un par de nombre-valor junto con una marca de tiempo. Beneficios de usar bases de datos columnares. Algunos beneficios clave de las bases de datos en columnas incluyen la comprensión. Los almacenes de columnas son muy eficientes en la comprensión y/o partición de datos. La comprensión permite que las operaciones en columna como el mínimo, máximo, suma, conteo y average se realicen muy rápidamente. Consultas de agregación. Debido a su estructura de las bases de datos en columnas funcionan particularmente bien con las consultas de agregación como el sum, count, average y otras. Escalabilidad. Las bases de datos en columnas son muy escalables, se adaptan bien en procesamiento masivo en paralelo, MPP, que implica la distribución de datos de un gran grupo de máquinas y a menudo miles de máquinas. Otro beneficio es rápido de cargar y consultar. Las tiendas de columnas se pueden cargar extremadamente rápido. Una tabla de miles de millones de filas podría cargarse en pocos segundos. Puedes comenzar a consultar y analizar casi de inmediato. Estos son solo algunos de los beneficios que hacen de las bases de datos en columnas una opción popular en las organizaciones que trabajan con grandes cantidades de datos. Conclusiones. Las empresas extraen datos de múltiples fuentes, incluidas aplicaciones basadas en la nube y repositorios internos, y los canalizan en lotes a estos almacenes de datos, donde sirven como base para las herramientas de la inteligencia empresarial. Los almacenes de datos se benefician del mayor rendimiento que pueden obtener de una base de datos que almacena datos por columna en lugar de fila.
A largo plazo, el crecimiento explosivo de datos generado por la creciente tendencia del Internet de las Cosas promoverá la gestión de datos fuera de la nube, por lo que se hace imperativo procesar datos rápidamente en entornos remotos. El desarrollo de las bases de datos columnares responden a la necesidad mencionada, por lo cual debemos pensar más allá de la nube.